tenemos que esperar que el Señor nos llame a África o que el Señor nos llame a la China. No, desde aquí mismo, donde sea que el Señor nos coloque, ahí nosotros vamos a ser misioneros. Ahí nosotros vamos a estar llevando a cabo la misión a la que el Señor nos ha llamado. Y el deseo nuestro por medio de estas enseñanzas y aún en la escuela dominical es que nosotros asumamos esa realidad de que somos misioneros comunes y corrientes, donde sea que el Señor nos ha colocado, para aprovechar las oportunidades, las conversaciones, las interacciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ya nosotros hemos visto el mandato de la misión, que hagamos discípulos de Cristo. Hemos visto el modelo para llevar a cabo la misión y eso lo encontramos en el ministerio del Señor Jesucristo. Hemos visto también el mecanismo de la misión, es decir, cómo se lleva a cabo la misión, y es por medio de la proclamación, es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y la semana pasada nosotros empezamos a ver la meta de la misión y cómo la meta de la misión es que todos los discípulos de Cristo seamos conformados a la imagen de Cristo. Y antes de continuar, quiero que leamos esta porción de las Escrituras de 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer los 18 versículos. Dice allí la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Quiero que hagamos una pausa aquí para que pongamos en contexto lo que está pasando. En esta carta, el apóstol Pablo está anticipando cierto rechazo, cierto cuestionamiento con respecto al ministerio del apóstol Pablo. Y ciertamente el apóstol Pablo, como en otros pasajes ha presentado, él tiene un pedigrí bastante impresionante de su trasfondo, los maestros que él había tenido, los conocimientos que él tenía, la calidad de vida, la tribu de donde él provenía. O sea que él tenía todas las credenciales que pudiesen impresionar a cualquiera que cuestionara su ministerio. Pero él está diciendo aquí, o él está presentando otra línea de argumentación para validar su ministerio. Y está diciendo, mira, mi carta de recomendación de lo que yo estoy haciendo, mi currículum vitae, por así decirlo, son ustedes. ¿Por qué él decía eso? ¿Por qué hablar y presentar a los corintios como si ellos fueran la carta de recomendación de que, mira, tú quieres saber que mi ministerio realmente proviene de Dios? Aquí está la evidencia principal. Y recuerden, ¿quiénes eran los corintios? Si recordamos la primera carta a los corintios, la reputación de los corintios no era muy buena. Era gente que vivía en pecado, era gente que estaba en división. Y precisamente esa gente pecaminosa, esa gente pecadora, era la evidencia que Pablo estaba presentando de que ciertamente su ministerio es legítimo, de que ciertamente su ministerio proviene de Dios. Y no por el hecho de que estas eran personas pecadoras y malvadas y perversas y que siempre estaban en un lío, sino por cómo Dios había tomado gente pecadora como ellos y los estaba cambiando. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está describiendo en el resto de este capítulo. De forma tal que mientras leemos este capítulo, nosotros podemos pensar, óyeme, mira cómo el Señor trabaja en pecadores como yo. Usted se conoce mejor que yo. Usted conoce la profundidad, la gravedad, lo enraizado que está su pecado. Y si usted es como yo, es muy probable que en momentos
usted diga, oye, pero ¿y qué es lo que está haciendo el Señor conmigo? ¿Cómo es que el Señor todavía está lidiando con un pecador como yo? Bueno, pues el Señor es más glorificado, por decirlo así, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo Él obra en pecadores débiles como nosotros y cómo Él poco a poco nos va transformando, cómo Él poco a poco va llevándonos hacia esa meta de la misión que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es esa meta? Que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. ¿Cómo ocurre esta expedición de esta carta? ¿Cómo ocurre esta presentación? ¿Cómo el apóstol Pablo está argumentando de la transformación de los corintios? Bueno, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No porque seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de ¿qué? Sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué hace? Vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, presten atención aquí a esta última frase, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿La imagen de quién? La imagen del Señor Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Y cómo es posible esa transformación? Como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana que tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de tener en nuestras manos tu palabra. Y el tiempo ahora, Señor, para nosotros considerar tu obra por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias damos, Señor, por la esperanza que tenemos, por la libertad que tenemos en Cristo por medio de la obra vivificante del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestros miembros, de forma tal que ya no tenemos
que presentar nuestros miembros como instrumentos de injusticia al pecado, sino que ahora podemos presentarnos como vivos de entre los muertos y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para honra y gloria de tu nombre, para vivir de una forma que sea de tu agrado, para lograr esa meta de tu misión, de que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en tu palabra, que nos invita a poner nuestros ojos en ti y no en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver esto en tu palabra en la mañana de hoy. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hemos visto en este texto de 2 Corintios 3:18. Quiero leerlo una vez más y llamar la atención a la palabra clave aquí. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquellos que estuvieron aquí el domingo pasado, recuerdan cómo nosotros estuvimos viendo el pasaje de Romanos 8:29 y cómo el Señor nos dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Con cuál meta, con cuál propósito, con cuál fin? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vimos cómo eso es posible en Romanos capítulo 12, versículo 2, cómo eso, el proceso de eso, cómo eso se va llevando a cabo. Cuando nosotros no nos conformamos a este mundo, sino que somos transformados. Y esa palabra transformados es la misma de Romanos 12:2, es la misma palabra que encontramos aquí en el texto de 2 Corintios 3:18, de cómo nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea que vemos de pasajes distintos cómo el Señor está apuntando hacia un mismo propósito, hacia una misma meta. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos es para nosotros llegar a ser a la imagen del Señor Jesucristo. Y es interesante cómo en la historia de la redención, en la historia de la salvación, lo que encontramos en el principio es lo mismo que vamos a encontrar al fin. La semana pasada yo hacía referencia a cómo el Señor, cuando creó al hombre en Génesis 1:1, ¿qué hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en la creación del hombre con respecto al resto de la creación? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y la idea es que al haber creado al hombre a imagen y semejanza de Dios, en otras palabras, él estaba siendo un reflejo de la gloria de Dios. Y el punto es que Dios entonces lo que está haciendo a lo largo de la historia es restaurando ese propósito original. Es llevándonos a que nosotros cumplamos con nuestro propósito de reflejar la gloria de Dios. Y ahora la meta del discipulado, la meta de nosotros acercarnos a Cristo, por lo tanto, es que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. Y el punto es que en nuestra vida nosotros estemos reflejando la gloria de Dios. Y es por eso que hemos dicho entonces que la meta de la misión es que el discípulo de Cristo sea más como Él. Así que mientras nosotros estamos en esta tierra, nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Nuestra meta es ser más como Él. Y ese proceso en el que estamos aquí es esa transformación. Y ustedes recuerdan que esa palabra transformar, utilizamos esta ilustración, ¿verdad? De esa mariposa, de una linda mariposa. Y cómo esa mariposa no siempre fue una mariposa, ¿verdad? Que volaba y que tenía todos esos colores bonitos. La mariposa que ustedes ven en pantalla ahí se ve muy bonita, pero una pregunta, ¿esa mariposa puede volar? A pesar de los diversos colores que tiene ahí, a pesar de esa antena brillante, a pesar de esos ojos redondos, esa mariposa puede volar. Y ustedes recuerdan que nosotros hicimos la comparación con otro, como un gusano que había allí, ¿verdad? Y cómo estaba desde el proceso de ser gusano y cómo
se puso ahí, se encaramó en la ramita y poco a poco usted veía que se estaba moviendo dentro del capullo ahí y poco a poco empezaron a salir las antenitas y las alas y de repente empieza a volar. ¿Y cuál es la diferencia entre esta linda mariposa y aquello que en un principio era un gusano y que quizá usted ni siquiera podía o querría acercarse a eso ni tocarlo, y en fin sale volando con alas hermosas? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, en que hay una de las dos que estaba viva. Había una de las dos que estaba viva. Y eso entonces nos lleva a nosotros al dilema que a menudo nosotros nos enfrentamos. Y es que nosotros entendemos claro cuál es la meta que Dios tiene para nosotros, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y si ustedes recuerdan en Gálatas, cómo el apóstol Pablo estaba allí en ese sorprendido por la manera de que los Gálatas estaban pensando. Si esta es la meta de llegar a ser como Cristo, el apóstol Pablo se sorprende de que ellos tan pronto hayan abandonado el evangelio de Cristo. Y por eso en el capítulo 4, versículos del 4 al 6, él les recuerda que Dios no solamente había enviado al Señor Jesucristo para que viviera una vida perfecta y para que ofreciera un sacrificio perfecto para justificarnos por nuestros pecados, sino que ese pasaje de Gálatas 4, del 4 al 6, nos dice también que Dios envió a nuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu, para que por medio del Espíritu entonces nosotros podamos clamar, Abba, Padre. Y en cierta forma, es por medio del Espíritu que, como también lo confirma Efesios capítulo 1, que nosotros somos sellados, somos adoptados como hijos de Dios. Esa es la garantía de que ciertamente nosotros somos creyentes, de que nosotros somos discípulos de Cristo y que vamos a cumplir con esta meta de parecernos más a Cristo. Y luego en el capítulo 3, de los versículos del 1 al 3, el apóstol está sorprendido. Él pensaba como que a los Gálatas los habían encantado, les habían puesto un hechizo, porque ¿cómo era posible que una vez se les presentara a Cristo crucificado y su sacrificio perfecto, ellos abandonaran lo que es la salvación por la fe para ahora pretender alcanzar esa salvación o alcanzar esa meta por medio de sus propios esfuerzos, por medio de las obras que ellos hicieran? Y por eso el apóstol Pablo les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ustedes pretenden que van a acabar en la carne. Y a lo que el apóstol Pablo los está llevando a pensar es que, señores, esta es una obra del Espíritu. La salvación es una obra de Dios. Y no solamente la salvación, la justificación, sino que una vez nosotros entendemos ese evangelio, esa justificación por la fe en Cristo, nosotros entonces pasamos al proceso de santificación, que también depende del Espíritu. También depende del Espíritu. Y por eso es que él dice aquí, ustedes habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ustedes van a terminar poniendo a Dios de lado y dependiendo de sus propias obras, de sus propios esfuerzos. Ustedes recuerdan esta pregunta que les hice. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos declaraciones? Para llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo, tú debes conformar tu vida a un estilo de vida que agrade a Dios. Eso parecería sonar bien, ¿verdad que sí? Pero miren el siguiente. Un verdadero discípulo de Cristo vive de tal manera que su estilo de vida es agradable a Dios. Hay uno de los dos que es una declaración peligrosa. Y como estamos repasando rápidamente, les voy a mostrar por qué es peligrosa. Porque dice ahí que para llegar a ser, enfatiza ahí que yo tengo que hacer para yo llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, eso no quita la meta que Dios tiene para conmigo. ¿Okay? Sin embargo, el enfoque de esta declaración está equivocado porque no corresponde a lo que el Evangelio de Cristo enseña, que la salvación es la obra de Dios,
que es por el Espíritu que nosotros vamos a llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. La segunda declaración sí es correcta, porque ciertamente el Señor quiere que nosotros vivamos de una manera tal que nuestro estilo de vida sea agradable a Dios. Pero la solución para esto, nos dice el apóstol Pablo, es la siguiente, y aquí estoy citando de la Biblia de las Américas, que dice, digo pues, andad por el Espíritu. ¿Y qué pasa? Si yo ando por el Espíritu, ¿cuál es el resultado? Y no cumpliréis el deseo de la carne. Yo les explicaba que estoy citando aquí de la Biblia de las Américas, porque en la versión que nosotros tenemos de la Reina Valera, se pudiera malinterpretar o mal entender. Porque dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y se pudiera leer como que está dando aquí dos mandatos, pero no es que está dando dos mandatos. Es que si nosotros andamos por el Espíritu, entonces no vamos a cumplir con los deseos de la carne. La clave para entonces nosotros llegar a esa meta que Dios tiene para nosotros, ¿qué es? ¿O quién es? Es el Espíritu. Para nosotros alcanzar la meta de la misión, nosotros necesitamos esa obra vivificante del Espíritu. Si dependemos del Espíritu, si andamos por el Espíritu, entonces tendremos victoria sobre la carne. Y es necesario tener todo ese repaso, todo ese contexto, para entonces nosotros poder apreciar cómo es que vamos a alcanzar la meta por el Espíritu. Y volvamos a ver cómo aquí en otra carta el apóstol Pablo está enfatizando la misma idea, la misma necesidad que tú y yo tenemos de que esta obra es imprescindible. Más bien, para alcanzar la meta es imprescindible la obra del Espíritu, la obra sobrenatural del Espíritu. La meta de la misión es una vida transformada. Y lo que hemos visto hasta ahora es que por nuestra propia fuerza de voluntad, por mi empeño, yo no voy a poder alcanzar esa meta. Y las buenas nuevas, el Evangelio, lo que me dice a mí es que, Yadín, tú no tienes que afanarte o preocuparte o echarte esa carga encima tú solo. Primero, la salvación es totalmente la obra de Dios, la justificación, pero ahora en la santificación, si bien es cierto que nosotros colaboramos en cierta parte, si bien es cierto que debe haber una respuesta de nuestra parte, es muy importante que nosotros tengamos el orden correcto. ¿Cómo así? Bueno, que yo necesito primero de esa obra vivificante del Espíritu para yo entonces poder andar, vivir por el Espíritu y no cumplir con los deseos de la carne. Mire conmigo el versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino ¿cómo? Sino con el Espíritu del Dios vivo. Con el Espíritu del Dios vivo. Para alcanzar la meta de la misión, para ser transformados a la imagen de Cristo, nosotros necesitamos esa obra sobrenatural del Espíritu del Dios vivo. Debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que este es un ministerio, esta es una obra, esto es un trabajo que ocurre a nivel espiritual y por lo tanto no es un asunto de mi empeño, no es un asunto de mi fuerza de voluntad, sino es algo espiritual, es algo milagroso, es algo sobrenatural. Y el texto aquí lo presenta esto cuando nos dice que no es con tinta, es decir, no es algo que yo puedo escribir. Y recuerden lo que les mencionaba al principio, el apóstol Pablo está tratando de demostrar que ciertamente su ministerio es genuino, su ministerio viene de Dios. Y si él quisiera presentar currículo o credenciales, él tiene de sobra. Pero el punto que él quiere presentarle a la gente es que, mira, no es por lo que yo haya logrado, no es por mi gran intelecto, no es
por las grandes obras que yo haya hecho o por los grandes escritos que yo tenga. No, es que esta obra, esta iglesia, estas vidas transformadas, esto es lo que realmente manifiesta que el ministerio viene de Dios. Y esto nos enseña a nosotros la necesidad entonces de esta obra sobrenatural, que sea por el Espíritu del Dios vivo. El proceso de transformación de nuestras vidas no es algo que, una vez más, nosotros podemos hacer o simplemente proponernos, sino que necesitamos de una intervención divina. Se origina espiritualmente y continúa de esa forma. Eso es lo que Pablo argumenta en Gálatas. Y recuerden lo que el mismo apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2. ¿Cuál era nuestra condición? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por lo tanto, si alguna persona espera alcanzar esa meta que Dios tiene para nosotros, debe reconocer que, mira, no es porque yo soy una persona moral, no es porque yo sea una persona buena, no es porque yo soy una persona esforzada, o yo soy un buen padre, un buen esposo, una buena madre, una buena esposa, una buena hija. No. Es que yo dependo de esa obra vivificante del Espíritu del Dios vivo. Es interesante que él presenta aquí al Espíritu del Dios y le pone esa palabrita ahí, vivo. Porque es que nosotros, por causa de nuestro pecado, estábamos muertos. Y el punto es, mis hermanos y amigos, es que no hay nada que yo, en mi propia fuerza, en mi propia moralidad, pueda presentarle a Dios. Cualquier esfuerzo que yo pueda hacer es como yo tratar de dibujar una mariposa bien bonita. Y le pongo un circulito de un color y le pongo unos ojos muy bonitos. Pero ¿puede volar esa mariposa? No, se ve muy linda, pero sigue estando muerta. Y a menudo lo que nosotros hacemos con nuestras buenas acciones, con nuestro desempeño y con nuestro esfuerzo, es simplemente poniéndonos bolitas y figuritas bien bonitas en nuestra vida, pero seguimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso entonces la esperanza que el Evangelio nos da es que Dios no solamente envía a su Hijo Jesucristo para justificarnos por medio de su vida perfecta y su sacrificio perfecto, sino que Él nos da a su Espíritu Santo para que nosotros clamemos Abba Padre, para que nosotros tengamos vida y podamos vivir de una forma que agrade al Señor. Es un ministerio que da vida, el Espíritu del Dios vivo. Miren conmigo también el versículo 6 y cómo habla de este aspecto de la obra del Espíritu, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El versículo anterior, el apóstol Pablo dice, mira, no es que yo sea competente por mí mismo, no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo está reconociendo, ni yo, él se incluye aquí, está en primera persona en plural, ni los corintios, ni aún los compañeros del apóstol Pablo que estaban con él en estos viajes misioneros. Él dice, mira, nosotros no somos competentes, no estamos capacitados para lograr esta transformación en nuestra vida. Y hermanos, que el apóstol Pablo diga eso de él, de sus colaboradores, de los corintios, que era la evidencia que él estaba presentando para la validez de su ministerio, eso debe darnos esperanza. Porque entonces me está diciendo a mí que yo no tengo que mirar a mi esfuerzo, sino que yo tengo que poner mis ojos en Dios. Y la obra que el Espíritu del Dios vivo hace en mi vida. El Señor nos hace competentes de ese nuevo pacto. Y esto nos recuerda este pasaje de Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Porque una vez más, hermanos, la historia, el plan de Dios, no es como que Dios tiene un plan en un momento y luego Él de repente salta con otra cosa. No. Esta historia es una sola historia
de cómo Dios a lo largo de las generaciones, Él va atrayendo un pueblo para sí, para conformarlo a la imagen de Cristo. En el libro de Ezequiel nos muestra aquí cómo esta obra sobrenatural del Espíritu no es un plan B del Señor. Mire lo que dice ahí. Os daré corazón nuevo. ¿Y qué dice el Señor? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Este es un pasaje que aparentemente estaba en la mente del apóstol Pablo mientras escribía lo que vemos allí en el versículo 6, en el versículo 3 también del capítulo 3 de 2 Corintios. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué está prometiendo Dios? No solamente en 2 Corintios, sino con los profetas, con Ezequiel, al pueblo de Israel. Interesante cómo el libro de Ezequiel uno puede dividirlo en 4 aspectos, en 4 partes, donde por un lado se está presentando el juicio para el pueblo de Israel, luego una segunda sección donde se presenta juicio para las demás naciones, pero es en la tercera sección donde el Señor da promesa de redención, de salvación a su pueblo, que nosotros encontramos esta promesa de la obra vivificante del Espíritu del Dios vivo. ¿Cómo es que por fin este pueblo de Dios, el pueblo de Dios que era Israel, después de tantos años de Dios lidiar con ellos por medio de profetas, por medio de reyes, por medio de la ley, ¿cómo es que Dios por fin va a completar esta obra? Y no es que Dios está dando tumbos aquí y palos así, no. Él, como nos dice el mismo libro de Gálatas, Él había dado la ley para que la gente entendiera de que, óyeme, es imposible para mí ser salvo por medio de la ley. Yo necesito de un Salvador. Yo necesito de Cristo. Yo necesito de una obra sobrenatural. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Esa es la promesa. Miren conmigo una vez más. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué más contiene esa promesa? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer esta obra de que el pueblo de Dios, aquellos que están buscando acercarse a Dios, aquellos que están buscando cumplir esta meta de la misión que Dios nos ha dado, de ser transformados a la imagen de Cristo? ¿Quién es que va a hacer eso? Dice, yo voy a poner en vosotros mi espíritu, y Él dice, y yo voy a hacer que ustedes anden en mis estatutos. Yo voy a hacer que ustedes guarden mis preceptos. ¿Saben a qué me recuerda eso? Y creo que es una ilustración apropiada para nosotros entender lo que está ocurriendo aquí y cómo se cumple esta promesa. Porque la promesa que el Señor nos está dando es que por su Espíritu que ahora mora en nosotros, nosotros podemos decirle no al pecado. Y recuerden, sería una locura de nuestra parte pensar de que no, ya ahora que yo soy cristiano, ahora que yo soy discípulo de Cristo, todo va bien. Mentira. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5 que hay una lucha, que hay una batalla, pero la manera para yo no cumplir los deseos de la carne es por medio del Espíritu, es yo andando en el Espíritu. ¿Ustedes recuerdan las tantas veces en el Antiguo Testamento que el Señor le decía a su pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, aún después de entrar a la tierra prometida, cuando ellos se enfrentaban a sus enemigos, de cómo el Señor le decía, miren, vayan y peleen contra los enemigos, peleen contra ese pueblo, vayan, tomen la tierra que yo, ¿qué decía él? Que yo les he dado. Ellos tenían que tomar la tierra, pero ¿qué decía el Señor? Esa tierra,
Ustedes la tienen no porque ustedes la tomaron, sino porque yo se las he dado. Y es interesante cómo en algunas ocasiones, cuando el Señor enviaba a su pueblo a la guerra, el pueblo iba y estaba quizás temeroso, andaban con su escudo, andaban con su espada, iban al campo de batalla y de repente encontraban que estaban todos muertos. Miles de los soldados enemigos, aún antes de ellos pelear, ya el Señor había acabado con ellos. Pero siempre fue así. No, no siempre fue así. Hubo momentos en los que el pueblo de Israel tuvo que sacar su espada, tener su escudo en mano, su lanza en mano, y tuvieron que pelear. Y ellos ganaban. Hubo momentos en los que la pelea era tan intensa que el Señor tuvo que obrar de manera milagrosa, extendiendo el día. Pero el punto es lo fuerte, la intensidad de esa lucha. El Señor pudo haber hecho como hizo en esa primera ocasión que yo le dije, que Él acabara con todos los enemigos de una vez sin que ellos tuvieran que sacar la espada. Pero no siempre es así. Sin embargo, todas las victorias del pueblo de Israel se le atribuyen ¿a quién? A Dios. Dios fue quien peleó por ellos. Aunque en algunas ocasiones ellos se presentaban y sacaban su espada. Aunque en algunas ocasiones ellos tenían que clamar intensamente al Señor y tenían que venir otros ahí para ayudar no recuerdo ahora si era Moisés o Josué, que tenían que mantener su mano levantada rogando al Señor para que extendiera el día. Y el punto es, mis hermanos, que en todo momento la victoria, ¿a quién se le atribuye? A Dios. Creo que es un buen paralelo para con nosotros también. Cuando estamos en esta lucha contra la carne, donde por un lado yo sé lo que Dios espera de mí, pero por otro lado yo sé hacia dónde me está jalando la carne, el Señor dice, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué buena promesa la que el Señor nos da. Pero no es para que nosotros nos quedemos sentados y simplemente veamos cómo Dios desbarata nuestras tentaciones y los pecados. No, nosotros tenemos que creer en esa promesa. Y tenemos que luchar, no confiando en mi desempeño, no confiando en mi astucia, en mi fuerza de voluntad, sino confiando en lo que Dios me ha dado, sino confiando en esa obra sobrenatural del Espíritu. Pero en segundo lugar, nosotros también podemos apreciar en este texto que para alcanzar la meta de la misión por el Espíritu, nosotros no solamente necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu, sino que también necesitamos esa obra interna del Espíritu. No podría decir que es sobrenatural, pero aquí quiero hacer énfasis en que es una obra interna. Otra razón por la que es necesaria entonces la intervención de Dios es porque no solamente necesitamos vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que para llegar a la raíz de nuestro problema, el único que puede llegar ahí es el Espíritu Santo. Porque nuestro problema es un problema del corazón, que no se resuelve con productos cosméticos, no se resuelve con productos de belleza, porque no es un asunto solamente superficial, no es un asunto de nuestro corazón. Y ahí entonces nosotros encontramos una vez más la esperanza que el Evangelio de Dios nos da. Porque el Evangelio me está enseñando a mí de que yo voy a cambiar y voy a cambiar como es, no por mi desempeño ni por mi fuerza de voluntad, sino porque yo cuento con esa obra sobrenatural del Espíritu de Dios que obra dentro de mi corazón. Miren conmigo una vez más este versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ven aquí el paralelo con el pasaje de Ezequiel? Y cómo antes se presenta que por causa de nuestro pecado
nosotros tenemos un corazón de piedra. Bueno, pues Dios promete que va a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Qué maravilla es saber que el Espíritu de Dios, Él sí tiene la capacidad de obrar en la raíz de nuestros problemas. Las tablas de piedra aquí hacen referencia a la ley que Dios había dado al pueblo. Y si bien es cierto que estas leyes en sí mismas no eran malas, lamentablemente no lograban transformar a la persona. El mismo pueblo de Israel evidenció que ellos eran un pueblo que de labios honraban a Dios por fuera. Sí, vamos al templo, vamos a hacer todos estos sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y el punto es que uno no puede legislar para cambiar el corazón. Uno no puede decir, mira, de ahora en adelante yo voy a hacer todas estas cosas, voy a hacer todos estos cambios, todos estos ajustes externos para lograr esa transformación que solamente el Espíritu de Dios puede obrar en nosotros. Y ojo, no estoy diciendo que no tomemos medidas externas, pero lo que sí les estoy diciendo es que no podemos depender única y exclusivamente de cambios en mi conducta para yo lograr el cambio de corazón que solamente el Espíritu de Dios puede obrar en mi vida. Solo Dios puede transformar el corazón de un pecador. Esta obra interna que solo el Espíritu de Dios puede hacer es lo que nos da esperanza. Y de manera particular para nosotros que ya hemos chocado de frente con la realidad de que mira que yo no puedo cambiar por mí mismo. Yo no puedo vivir como Dios espera que yo viva. Para mí esto es difícil, para mí esto es complicado, para mí esto es imposible. Y sí, es verdad que es imposible, pero el Evangelio no es haz esto y vivirás. El Evangelio es cree en la promesa, cree en la obra de Dios, esa obra interna que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Cuando Dios interviene en la vida de una persona, Él la va a transformar. La gracia de Dios que se manifiesta para salvación a todos los hombres, esa misma gracia de Dios nos enseña en el presente, de manera continua, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios hace eso. Y es, hermanos, que nosotros debemos entender que no es un asunto de que yo simplemente por mi fuerza de voluntad voy a cambiar mi conducta, porque miren lo que nos dice este pasaje de Mateo capítulo 15. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que decimos que no es un asunto de conducta, sino que es un asunto del corazón? Dice que lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los fariseos habían visto cómo los discípulos del Señor Jesucristo se comportaban y siempre buscaban alguna situación para ellos señalar, mira, realmente estos no son de Dios. Y en una ocasión veían que ellos estaban comiendo sin lavarse la mano y dijeron, mira, tú ves. Y el Señor Jesucristo responde, mira, que el problema no está en lo que está en lo externo. El problema no es nuestro medio ambiente. El problema real, la raíz de nuestros problemas está en nuestro corazón. Los fariseos intentaban agradar a Dios simplemente observando ciertas leyes, haciendo énfasis en ciertas conductas externas. Pensaban que con tan solo lavarse las manos, ya ellos no serían contaminados. Y el punto que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es que, mira, el problema no es lo que está afuera. ¿Por qué?
Porque los malos pensamientos, esa ganas que tú tienes de caerle a golpe a alguna persona, de matarlo, el adulterio, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, los falsos testimonios, mentira, engaño, las blasfemias, todo eso, ¿de dónde surge? ¿De dónde sale? Del corazón. Así que esa es la raíz de nuestro problema. Y cuando nosotros intentamos simplemente hacer una limpieza externa, eso no va a lograr el cambio interno que Dios quiere en nuestras vidas. Se cuenta de un joven que desde pequeño le robaba un dinerito siempre a su mamá. Y esto fue algo que desde jovencito él le sacaba dinero de la cartera o le sacaba dinero de la gaveta. Y él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero él seguía con esa práctica, con esa mala práctica, con ese pecado. No solamente de robar, de robarle a su mamá, a quien le proveía, a quien le estaba cuidando por tantos años. Y como eso era algo que le remordía la conciencia, él adoptó como un pequeño ritual. Y es que después de que estaba con ese cargo de conciencia, no era que le devolvía el dinero, él iba al baño y se lavaba las manos. Y él pensaba que como ya yo me lavé las manos, ya yo hice algo externo, y se decía, mira, ya yo no voy a volver a hacer esto más, y yo me lavé las manos como que ya. Pero ese problema no se resuelve con lavarse las manos. De hecho, aún hay un pasaje donde el Señor nos dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtate la mano. Pero yo les diría a ustedes, y no es contradiciendo al Señor Jesucristo, pero yo les diría a ustedes que el problema quizás no se resolvería solo con cortarse la mano. ¿Por qué? Porque la avaricia, el deseo de querer tener más y más, tú me puedes cortar la mano, pero yo puedo buscar otra manera de robar. Y aún ese deseo desenfrenado de querer tener más, óyeme, eso no agrada al Señor. Y entonces, ¿cómo yo voy a resolver ese problema? Que no es simplemente yo lavarme las manos, no, es un problema que está en mi corazón, es un deseo que hay ahí, pecaminoso. Bueno, una vez más, los fariseos pensaban que el problema se resolvía con algún cambio superficial de conducta. Pero lo que se requiere, hermanos, tanto con los fariseos como con nuestros malos deseos hoy día, es una cirugía de corazón. Y el único cirujano capacitado para hacer esa cirugía precisa y cuidadosa, el único capacitado para transformar nuestros deseos pecaminosos, es el Espíritu Santo. Y el Evangelio nos dice, mira, Dios te envía a Cristo y Dios te envía su Espíritu. Hay gente que piensa, mire pastor, yo estoy casi por convertirme, pero lo que pasa es que me falta cambiar algunas cosas en mi vida. Yo estoy consciente de que yo soy un pecador, yo estoy consciente de que necesito de Dios, y personas que van a la iglesia fielmente y hasta invitan a otras personas que vayan a la iglesia. Sin embargo, te dice, mira, yo todavía no me he convertido, no me he arrepentido, no he ido al Señor, porque es que hay algunas conductas en mi vida que yo tengo que arreglar. Y están conscientes de que ciertamente, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros vivamos como Cristo. El Señor quiere que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Y ciertamente, vivir en pecado es algo que desagrada a Dios. O sea que en principio uno podría decir, es bueno ese deseo de querer ser transformado, de querer cambiar, de organizar su vida. Pero el punto es que entonces esa persona, uno, no ha entendido el Evangelio, porque el Evangelio es lo que te dice, mira, Dios te lo está dando todo. Y dos, esa persona, aunque supuestamente tiene una buena intención, ¿saben qué está haciendo? Está queriendo atribuirse a sí mismo
la gloria, por el cambio de su vida, por la transformación de su vida y pensar de que, óyeme, yo voy a hacer esto y entonces yo voy a ser aceptado delante de Dios. Y al hacerlo así, esa persona podría decir, mira, yo logré llegar a esta posición donde Dios me agrada o donde yo soy de agrado al Señor por los cambios que yo he hecho. Y eso me lleva entonces al tercer punto. Y es que si vamos a llevar gloria a Dios por medio de nuestra vida y por medio de esa transformación, es solamente cuando nosotros alcanzamos la meta por la obra del Espíritu en nuestra vida. Y el texto nos habla a nosotros de esa obra glorificadora del Espíritu. Mire el versículo 7 del texto. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, y está haciendo referencia a la ley, y está haciendo referencia a ese momento en el que Moisés fue al monte, se reunió con el Señor, y eso fue tan esplendoroso, tan maravilloso, que cuando él descendió, todavía se veía como que de Moisés se reflejaba la gloria de Dios. Una gloria tan intensa que el pueblo le cogió miedo. Y ellos le pidieron, mira, Moisés, cúbrete. Y en cierta forma lo que ellos estaban diciendo, le estaban diciendo, Moisés, nosotros no queremos ver, no la gloria de Moisés, la gloria de Dios. Y quizá ellos no sabían lo que estaban diciendo o lo que estaban pidiendo, pero en efecto, esa gloria que emanaba de Moisés no era de él, era la gloria de Dios. Y hemos dicho desde aquí, lo que nos dice Gálatas, que la ley no era mala, el problema no era la ley. El problema era la gente que no podía cumplir la ley por causa del pecado. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Y si ese ministerio de la ley, que no fue efectivo, una vez más, no porque la ley era mala, sino por el problema del pecado del hombre, pero si ese ministerio que había de perecer fue con gloria, mire a lo que nos lleva a reflexionar el apóstol Pablo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Cuando nosotros dejamos que sea Dios quien obre en nuestra vida, Él recibe la gloria. A menudo nosotros le queremos robar la gloria a Dios cuando empezamos a compararnos. Y quizás esto no es algo que le decimos a los demás o que lo decimos con nuestra boca, pero en mi mente yo empiezo a evaluar y decir, mira, yo vengo a la iglesia los miércoles, los sábados, los domingos en la mañana, los domingos en la noche, y José y Carmen y Pedro y María, ellos nada más vienen los domingos en la mañana a la iglesia. O yo me involucro en tal ministerio, o yo doy tanta ofrenda, o yo hago esto y lo otro. Y pensamos que por las cosas que en cierta manera añadimos a nuestra vida, podemos embellecernos al grado tal de que, óyeme, realmente yo me estoy transformando. Y hay una parte donde nosotros veremos, donde ciertamente tenemos que poner de nuestra parte. Pero en la mañana de hoy lo que yo quiero enfatizarles es que sin la intervención de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, nosotros seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin la obra interna del Espíritu Santo, donde Él trabaja con nuestro corazón, donde nosotros no podemos entrar, donde nosotros simplemente nos quedamos en la superficie y el único capaz de transformar nuestro corazón es el Espíritu. Y por lo tanto, como eso es así, el único que puede recibir la gloria por nuestro cambio, por nuestra transformación, es el Espíritu Santo de Dios. Para concluir, algunas aplicaciones. Como discípulo de Cristo, dependes del poder del Espíritu para luchar contra la carne. Recuerden que el cristiano es siempre un discípulo de Cristo. El mismo apóstol Pablo ya prácticamente a días o antes de morir, él decía, mira, yo mismo no lo he alcanzado, yo sigo batallando.
Y el punto es, hermano, que mientras nosotros estamos en esta tierra, vamos a luchar, vamos a batallar contra los deseos de la carne. Y sí debe verse en nosotros que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Yo debo poder mirar atrás hace un año, hace 5 años, hace 10 años y decir, mira, yo recuerdo cuando yo tenía problemas con el orgullo, o cuando yo tenía problemas con la mentira, o cuando yo tenía problemas con la pereza, o cuando yo tenía problemas simplemente leyendo la Biblia. Pero por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, 10 años después, 5 años después, yo he visto cómo el Señor me ha ido transformando y conformando a la imagen de Cristo. Y mientras nosotros estemos aquí en la tierra, ese proceso va a continuar. Y para nosotros seguir siendo transformados a la imagen de Cristo, lo que comenzó por el Espíritu tiene que seguir por el Espíritu. Así que miremos a Dios. Cuando estamos en lucha, cuando estamos en combate en contra del pecado, en contra de las tentaciones, no piense, yo puedo hacer esto. No, yo dependo de Dios para que Él ponga en mí el hacer su voluntad. Como hacedor de discípulos, estamos en la misión, viviendo en misión, a ser discípulos de Cristo. Tú debes depender entonces de la obra del Espíritu para traer convencimiento de pecado. Debemos entender, hermanos, que si yo le predico a una persona y esa persona no se convierte inmediatamente, yo no tengo por qué frustrarme. No, yo tengo que acudir al Señor. Y aquel que obró en mí y que me dio vida a mí cuando yo estaba muerto en mi delito y pecado, es el mismo que va a obrar en esas personas con las que yo estoy trabajando. Yo debo ser fiel llevando la palabra de Dios, pero el resultado lo da el Señor. Y quizás aquí haya alguna persona o esté escuchando a alguna persona que es un posible discípulo de Cristo. Tú debes depender también de esa obra viviente del Espíritu de Dios en tu corazón. Aparte de la obra de Dios, no hay manera que tú puedas alcanzar esa meta que Dios tiene para nosotros de ser transformados a la imagen de Cristo. Estas 3 aplicaciones están llenas de esperanza, porque eso es lo que el Evangelio trae a nuestras vidas, trae esperanza. Cuando nosotros dejamos de vernos a nosotros mismos o ver las imperfecciones de los demás y ponemos nuestros ojos en aquel que es poderoso para transformarnos de adentro hacia afuera. Promovamos esta obra vivificante del Espíritu de nuestro Dios. Dependamos de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por esta buena noticia de la obra de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. A menudo, Señor, nosotros tendemos a frustrarnos cuando luchamos con nuestro pecado, cuando estamos lidiando con tentaciones que pensamos que ya a esta altura del juego deberíamos haber sobrepasado. Pero Señor, en nuestra oración, que nunca nosotros desmayemos en poner nuestra fe en el Evangelio, en la obra eficaz de Cristo y lo que tú nos provees, Señor, por medio de Cristo, por medio de tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a confiar en esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones, a depender, a tener fe en tu palabra, en tus promesas y esperar que ciertamente tú nos vas a transformar mientras nosotros andamos por el Espíritu. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.